Se acercó este día tan largo. Ay. Bien, los invito a abrir sus escrituras en Mateo 7:13. Amén. Amén. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, le doy la bienvenida a este lugar. También a los jóvenes que atendieron al llamado, les queremos dar de parte del Ministerio Juvenil que muchas gracias, y que cada una de esas peticiones o cada uno de esos anhelos que tienen sus corazones en algún momento serán escuchados por el Señor. Y cada uno de esos papelitos que los jóvenes tomaron, los invitamos a que se apropien de ese papelito, porque es necesario andar en la sana doctrina, es necesario ser obedientes, es necesario caminar rectamente para el Señor. Y el Señor nos marcó un camino que es estrecho, y en este camino hay unos pasos que se deben seguir. Y el Señor dejó la fe como un punto principal, porque ninguno podría seguir este camino si no tuviera fe en Dios. Entonces es necesario creer que hay un Dios que puede hacer todopoderoso en este camino, y entender que somos extranjeros y que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía viene del reino de los cielos. Por eso es necesario creer que hay un Dios sobrenatural. Y seguidamente podemos asentarnos en el arrepentimiento. Todo creyente debe arrepentirse para así poder entender el camino del Evangelio. Y arrepentirse tiene un precio y tiene un peso. Y cada uno de nosotros llegamos aquí al camino del Señor, quizás con muchas lágrimas, agobiados, con cargas, y el Señor nos liberó. Pero quizás aquí en esta multitud puede haber alguien que simplemente lloró, pero no sintió el peso del arrepentimiento. Entonces es necesario como cristiano vivir una vida arrepentida constantemente. Quizás predicamos a los amigos que Cristo los ama y los quiere salvar, y que deben arrepentirse. Pero este es un mensaje que diariamente nosotros debemos tocarlo, el arrepentimiento, porque también debemos reconocer que somos desobedientes, de que nos cargamos de muchas cosas que no hacen parte del Evangelio. Es un camino angosto, pero es un camino que está limpio, sin manchas. Y el Señor, a través de que ya nos arrepentimos y ya pagamos este precio del arrepentimiento, nos manda a bautizarnos. Aquí Él ciertamente nos bautiza en agua, muchachos, pero el Señor Jesucristo es que nos bautiza con fuego del Espíritu Santo. Necesitamos sentir que somos perdonados de parte de Dios, que cuando salimos de esa agua no fue algo como simplemente simbólico, salgo del agua y ya. Alguien un día me dijo que él se bautizó porque simplemente había nacido en la iglesia, y que puede ser como que lo que tocaba que seguir, y que simplemente sintió esto como una sumersión de agua y volvió a salir, no sintió un cambio. Y es necesario sentirnos perdonados de parte de Dios. Y como punto principal, y que en la iglesia siempre me llama mucho la atención, que cualquier dificultad, problema o por lo que sea que esté pasando el creyente,
siempre se mira como es necesario que debe ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el menú principal de la iglesia pentecostal. Por eso estamos aquí, porque el Señor nos guía bajo las alas del Espíritu Santo. Y algo que me llamaba mucho la atención y un mensaje que me tocó mucho de estos mensajes que se han estado predicando los jueves, y es identificar el don. Y quizás aquí hay muchos jóvenes que ya identificaron el don que Dios les ha dado, pero simplemente no hemos sido valientes. Y el hermano Eli resaltaba que de la forma que uno se daba cuenta de que ese era el don de uno, era como que algo que más lo jalaba o que se le hacía más fácil o el cuerpo más lo anhelaba. De esa forma podemos identificar cuál es nuestro don. Y como este es un culto donde el lema es hombres valientes siguiendo el camino angosto, es necesario servir valientes. Y servir valientes es un claro ejemplo de David, que aunque tenía al frente una persona que era superior en todo lo humano, este hombre era superior. Pero David estaba haciendo un servicio de valiente. Y el servicio de valiente es obedecer a la palabra del Señor. No depende de que si yo quiero o no, si yo lo veo conveniente o no, es tomar la decisión de servirle al Señor. Y es necesario también permanecer valientes en Él, teniendo en cuenta que nadie nos podrá hacer frente. Entender que vienen luchas y pruebas y momentos difíciles. También es entender que el Señor nos mantiene valientes y confiados en Él, luchando, teniendo pruebas, momentos difíciles, pero siempre hay que permanecer firmes en Él. Y la manera más agradable de permanecer en Dios es crecer, porque quizás podemos permanecer, aquí hay personas que pueden permanecer en un trabajo que no les gusta, pero pues se sabe que hay la necesidad de responder por un hogar. Podemos permanecer en muchas cosas, pero aquí en el camino del evangelio, algo que nos da peso para permanecer y alcanzar el reino de los cielos es crecer. Crecer de la forma de que no simplemente vengo al culto, me siento y ya. Es necesario tener un servicio demarcado. Hay personas que dicen que tienen el don de aconsejar, pero nada más no es para aconsejar a los amigos. Eso tiene que ser un don para toda la iglesia. Y como punto importante de este mensaje es la madurez espiritual. Porque cuando no maduramos espiritualmente, simplemente no tenemos como ese peso o algo que nos permita permanecer, porque es imposible permanecer si no maduramos. Y la madurez no viene cuando viene el cargo. La madurez es cuando decidimos tomar el camino del evangelio, tomar la cruz, sufrir los padecimientos del evangelio. Madurar es cuando dejamos de ver el camino de forma lógica, porque quizás vemos el camino del evangelio como que, bueno, ¿y por qué no nos podemos usar? ¿Por qué no nos podemos maquillar? ¿Por qué no podemos bailar? ¿Por qué no podemos escuchar música secular? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, esto viene del Espíritu. Esto no viene de hombre alguno para que ninguno se gloríe, sino para que todos permanezcamos fiel y firmemente en el Señor. No deje que los porqué le arruinen su vida espiritual. No permitan que el porqué le quiten la credulidad al evangelio. No permita que el porqué lo arrulle y no permita avanzar.
sálgase del porqué y entienda que esto es del Señor y para el Señor. Amén. Y esta iglesia es una iglesia valiente, porque a pesar de lo que el mundo nos rodea de muchas cosas, y quizás no se puede predicar muy duro, no se puede hablar mucho sobre la ideología de género, hermanos. Qué delicado esto. No se puede hablar de nada y como que nos están o no hablamos, o si hablamos los tenemos que aceptar. Pero esta es una iglesia valiente que desde el principio ha predicado el arrepentimiento, el cambio de vida, el cambio de conductas, el cambio en nuestra vida radical. En la vida cristiana tiene que haber un antes y un después. Ninguna persona que sigue a Jesucristo puede decir que su vida continuó igual. Si el Señor entra es porque algo sobrenatural sucederá en la vida de esta persona. Por eso nos bautizamos con agua del Espíritu Santo. Por eso seguimos su evangelio. Por eso no nos dejamos llevar de viento de doctrina. Hermano, y si nosotros mismos no decidimos creer, igual hay que predicar. Igual hay que predicar. En todo momento se debe predicar. Y como jóvenes, en algunas veces, algunos mensajes como que no se acomodan a nuestros deseos. Quizás podemos decir que en la iglesia se les da muy duro a los jóvenes, que en la iglesia, hermano, esta es la palabra del Señor y eso es lo que el Señor ha mandado a predicar. Y la madurez espiritual es entender que hay caminos que al hombre le parecen retos, pero su fin es camino de muerte, de perdición. Y hermanos, en ocasiones un niño le pide a la mamá que le compre un juguete o algo que él quiera. Y los primeros días el niño va a sentirse complacido de ese juguete, lo va a cuidar, no va a dejar que se golpee ni lo presta. Pero hermanos, madurar es entender que no podemos hacer con los dones de Dios lo mismo, que al principio queremos servirle al Señor con lo que Él nos ha dado, pero a medida que va pasando el tiempo lo vamos adormeciendo. Necesitamos servirle al Señor con lo que Él nos ha dado. Y caminar aquí simplemente no es como todo el tiempo luchas y pruebas, que todo el tiempo es como pintamos como un evangelio como hay, no, que todo el tiempo golpes, todo el tiempo nos pasamos luchando y quizás algunos que ya se sienten pobrecitos. Pero caminar con Cristo es tener muchos privilegios, demasiadamente privilegios. Y no adoptemos una posición pasiva para la búsqueda del Señor. Debemos buscar a Dios como verdaderos creyentes, confrontándonos a sí mismos. Y los pequeños pasos que damos en Dios son muy valorados de parte de Él. Quizás en ocasiones hay cargas que no las podemos quitar de una, pero de a poquito se va construyendo grandes victorias. Esta mujer simplemente tuvo la necesidad de tocar el manto. Y el Señor hizo grandes cosas con solo tocar el manto. Quizás en este tiempo se debería hacer una intercesión y no, en ese momentico fue una fe inmensa que simplemente bastó con tocar el manto del Señor. Entendemos que este es un camino de valientes, un camino de personas que decidieron dejar costumbres y lidiar con las mismas costumbres en momentos es muy complicado porque a diario estamos como confrontando nuestros mismos deseos. Pero para finalizar, y quizás este es un mensaje para el resto para los que no sacaron papelito, pienso yo, porque el grande mensaje
cada uno de los que sacaron el papelito se predicaron y dieron unas palabras que verdaderamente necesitamos ponerlas por obra. Necesitamos ser valientes, necesitamos lucharlas, necesitarnos apropiarnos de este evangelio. Y uno de los grandes privilegios es que nosotros no tenemos necesidad de sacar una cita para hablar con Él. Nosotros no necesitamos cargar una imagen o un Dios de madera para recibir protección de parte de Él. Él dice que el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. ¡Qué privilegio es conocer a este Dios! ¡Qué privilegio es andar con el más grande! Quizás en nuestra vida cotidiana siempre queremos estar con los mejores. En el trabajo siempre usted se quiere hacer con el más piloso, en la universidad con el más inteligente. A la hora de pelear usted siempre quiere que el más fuerte esté de su lado. Pero si Dios está contra nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? Así como estuvo Él con Moisés, así mismo estará Él hoy con nosotros. Qué privilegio es caminar con Cristo. Qué privilegio es no sacar una cita o no depende de un horario. Simplemente derramar nuestra presencia delante de Dios donde quiera que estemos. Es un privilegio llorar. Es un privilegio derramar nuestra alma delante de su presencia. Es un privilegio vivir. Qué privilegio es caminar con Jesucristo. No me arrepiento. No me arrepiento de haber tomado esta decisión. Quizás no soy el más capacitado. Pero jóvenes, quiero que tomen esto como un ejemplo. Quizás yo no me siento el más capacitado para predicar, pero entendí que estamos con el que capacita. No deje que nada le adormezca su don, que nada le tumbe lo que Dios ya ha construido en su vida. Recuerde que solo usted puede dejarse tumbar lo que Dios le dé. A Job en cuanto a lo material de todo le pasó, perdió de todo de material, pero lo que estaba dentro, lo que él ya había dejado que Dios construyera en él, hermanos, no pudieron derrumbarlo. Este tipo siguió fiel en el Señor. Yo quiero invitarlos a que se pongan en sus pies. Y quizás alguien aquí no ha sido lleno del Espíritu Santo. Quizás alguien aquí no sintió el perdón del bautismo. Quizás alguien aquí no se siente digno de estar aquí y quiere renunciar. Alguien quizás quiera renunciar. Pero aquí está el Señor y no sé cuántos sean valientes y vengan a los pies de Jesucristo y le digan al Señor que los permita, que los use. Que no importa desde la posición que estén, que el Señor los use. Que los use en su trabajo, que los use de donde quiera que estén, que el Señor los use. No sé cuántos quieran ser usados por el Señor. Alguien que se sienta incapaz, alguien que se sienta sin fuerzas, alguien que sienta que es muy torpe o quizás el evangelio no simplemente es como para congregarme y ya. Alguien quiere tomar esa valentía de seguir al Jesucristo, pero sirviendo fiel y firmemente en Él. Que el Señor los bendiga.